Hola a todos, muy buenas noches, de regreso con otro video, y ahora voy a hablar sobre la disolución de Yugoslavia. Bueno, sin más preámbulos y sin más que decir, comencemos con el video. Disolución de Yugoslavia. La disolución de Yugoslavia se produjo como resultado de una serie de agitaciones políticas y conflictos durante la década de 1990. Las repúblicas constituyentes de la República Federal Socialista de Yugoslavia se separaron, después de sufrir un período de crisis política en la década de 1980 tras la muerte de Tito, pero los problemas no resueltos causaron una serie de cruentos conflictos bélicos, conocidos como guerras yugoslavas que afectaron principalmente a Croacia, Bosnia y Kosovo. La RFS Yugoslavia era un país que ocupaba un territorio que abarcaba desde Europa Central hasta los Balcanes, con un conflicto étnico histórico. El país era una conglomeración de 6 repúblicas regionales y 2 provincias autónomas, que estaba dividido según las etnias y que en la década de 1990 se separó en varios países independientes. Estas 8 entidades federativas pasaron a ser 6 repúblicas: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia, y 2 provincias autónomas dentro de Serbia: Kosovo y Metohija y Vojvodina. Bosnia y Herzegovina no había existido como un estado mezclado étnicamente desde 1465, y además no tenía una mayoría étnica clara, con 44% de musulmanes, 33% de serbios, 18% de croatas y otras minorías. La distribución geográfica de los grupos étnicos que componían Yugoslavia representaba el hecho de que cada nación tenía una población en cada una de las 6 repúblicas. Yugoslavia pasó a ser un país con 7 fronteras, 6 repúblicas, 5 nacionalidades, 4 idiomas, 3 religiones, 2 alfabetos y un líder. La agitación nacionalista serbia iniciada por Milošević a finales de la década de 1980 es considerado la clave del inicio de la disolución de este estado. Hubo muchos detonantes, pero los principales fueron la abolición de la autonomía de Kosovo por Milošević en 1990, y sobre todo que los serbios de la región croata de la Krajina declararan su separación de Croacia en marzo de 1991, lo que llevó a Croacia y a Eslovenia declarar unilateralmente su independencia y producir un efecto contagio en el resto de repúblicas yugoslavas. Debido al choque entre el nacionalismo serbio, Milošević, el croata, Tudjman, y el bosnio, Izetbegović, se degeneró en una guerra muy violenta. Meses después, el 15 de enero de 1992, los países europeos de la CE y la comunidad internacional reconocen la independencia de Eslovenia y Croacia, provocando el fin de Yugoslavia, aunque Serbia y Montenegro seguirán usando esta denominación, sin reconocimiento internacional, hasta el 2003. Ya que la estructura demográfica de Bosnia comprendía una población de serbios y croatas cercana al 50% y con ideas de independencia basadas en las etnias más que en la nación, el control del territorio volvió a abrirse a diferentes interpretaciones, y grandes zonas de Bosnia, Croacia y Serbia se denominaron como zonas en disputa. Los elementos más importantes que fomentaron la discordia fueron la formación del Reino de Yugoslavia, la guerra civil y el genocidio, véase campo de concentración de Jasenovac, llevada a cabo por el Estado independiente de Croacia durante la Segunda Guerra Mundial, la idea de la Gran Serbia, y las adaptaciones balcánicas del paneslavismo. La desintegración de Yugoslavia está claramente relacionada en el contexto del fin de la Guerra Fría y la disolución de otros países del bloque oriental, como la disolución de Checoslovaquia y la disolución de la Unión Soviética. La desintegración de Yugoslavia tuvo lugar como resultado de una serie de cambios políticos y conflictos durante la década de 1990. El área ocupada por el SFR Yugoslavia, una franja de tierra que se extiende desde Europa Central, a lo largo de la costa oriental del mar Adriático hacia el interior de las montañas de los Cárpatos, incluyendo por lo tanto la mayor parte de los Balcanes orientales, se encuentra en una región con una historia de conflictos étnicos. El país era un conglomerado de 8 entidades federativas o menos divididos en líneas étnicas, y los partidos en la década de 1990 en varios países independientes. Estas unidades federales eran las 6 repúblicas de Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, la República de Macedonia, Montenegro y Serbia, y 2 provincias autónomas dentro de Serbia, Vojvodina y Kosovo.
Con la estructura demográfica de Bosnia que comprende una mezcla de población de la mayoría de los bosnios, serbios y una minoría de los croatas, la propiedad de grandes extensiones de Bosnia, Croacia y Serbia se mantuvo en disputa, causando las guerras yugoslavas. El propósito principal de este texto es examinar cuáles fueron las claves fundamentales que explican la desintegración de Yugoslavia operada en el decenio de 1990 y qué papel asumió la República de Croacia en el proceso correspondiente. A buen seguro que el lector no ignora que la materia que nos ocupa es singularmente conflictiva y que, de resultas, ha dado pie a percepciones muy diferentes de los hechos. El término disolución de Yugoslavia se refiere a una serie de conflictos e irregularidades políticas que resultaron en la disolución de Yugoslavia, la República Federal Socialista de Yugoslavia, SFR Yugoslavia, o simplemente SFRY. La SFR Yugoslavia era un país que ocupó una porción de tierra que actualmente abarca desde Europa Central hasta los Balcanes, una región con un conflicto étnico histórico. El país era una conglomeración de 6 repúblicas regionales y 2 provincias autónomas, que estaba dividido según las etnias y que en la década de 1990 se separó en varios países independientes. Yugoslavia fue el único estado en Europa que durante la Guerra Fría optó por un camino entre los bloques. Pero, al caer el comunismo, se desintegró Yugoslavia. La desintegración de Yugoslavia tuvo consecuencias en la política de paz. Hasta el inicio de la guerra en Croacia en 1991, había interés en preservar a Yugoslavia como Estado único, para no poner en peligro la estabilidad de toda la región. Pero los cambios vertiginosos que siguieron a nivel de política internacional superaron a diplomáticos y políticos. El territorio de la ex-Yugoslavia conforma en la actualidad un mosaico de 6 estados, cuyo proceso de disolución se inició hace ya 24 años. Yugoslavia fue precursora en las reformas económicas que se llevaron a cabo en los países de Europa Oriental. Josip Broz descentralizó la producción y optó por el sector privado nunca antes visto en un país socialista. Rusia observó con horror estas transformaciones y entre el KUS y la Liga de los Comunistas Yugoslavos hubo un enfrentamiento que llevó a la ruptura. Bueno amigos, eso fue todo sobre la disolución de Yugoslavia, espero que les guste el video. Hasta luego y Dios los bendiga siempre.